Bienvenido al sexto capítulo de esta serie titulada Permaneced para siempre. Mi nombre es Héctor Silva, como usted sabe, y en esta oportunidad estaremos viendo la forma en que el Evangelio, esa información divina, esa información que viene del corazón y la mente de Dios, obra en nosotros para que se concrete el perdón de pecado, para que nosotros quedemos delante de Dios de manera pura, de manera limpia. Se nos ha enseñado culturalmente que los santos no existen vivos, pero la Biblia enseña que los santos están vivos y que necesitamos ser santos, porque Dios es santo. Pero, eso sí, no logramos ese estado por nosotros mismos, sino que Dios nos hace santos delante de Él. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando aceptamos el Evangelio, cuando obedecemos la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta oportunidad. En el capítulo anterior entendimos la definición bíblica del Evangelio, de la verdad que nos libra del pecado. Es Dios a través de su palabra que nos definió, que nos explicó qué es la verdad, qué es el Evangelio. Y entendimos la información divina que viene del corazón y la mente de Dios. Pero quedó pendiente entender o comprender de qué manera esa verdad divina, esa información bíblica, escritural, yo la hago mía. Cómo esa verdad de Dios actúa en mi persona de tal manera de que yo logro ser libre del pecado. No por mí mismo, sino por la obra y acción de Dios en mi vida o en su vida. Porque si recordamos, la verdad o el Evangelio es algo que se escucha, se oye, se cree y se obedece. Como yo obedezco la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y para ello vamos a ir al libro de Romanos para solamente confirmar que la verdad tiene que estar basada en este hecho que son tres eventos. El hecho de que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 es un pasaje que básicamente se separa en dos partes. La primera parte nos habla de morir al pecado. La segunda parte nos habla de vivir para la justicia. Bien, vamos a comenzar. La segunda parte comienza en el versículo 15 hasta el versículo 23, 22. No. Bueno, 23, son 23 capítulos, versículos en este capítulo. Entonces voy a mostrar solamente dos pasajes claves. Dos pasajes claves. El primero es el versículo 17. Fíjese lo que dice en esta segunda parte de Romanos 6. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Algo ocurrió en la vida de estas personas que fueron libertados. Fíjese, habla en tiempo pasado. ¿Qué dice en tiempo pasado? Versículo 17. Erais esclavos, ya no son esclavos. Erais, antes eran esclavos, ¿no es cierto? Pero ¿qué hicieron? Ahí mismo dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto es lo que explica muy bien la primera carta que vimos de Pedro en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Ahí está explicando exactamente lo mismo. Aquí Pablo está agregando que cuando hicieron eso, ellos dejaron de ser esclavos del pecado. Y fíjese la confirmación en el 18, y libertados del pecado. Ellos fueron libertados del pecado. ¿Cuándo? Cuando obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina. Y dejando de ser esclavos del pecado, pasando, ¿no es cierto?, al nivel de ser, como dice aquí el versículo 18, siervos de la justicia. Se deja de ser esclavo del pecado para pasar a ser un siervo de la justicia.
Excelente, excelente. El pecado trae consigo muerte, la justicia, vida. Es la fórmula perfecta. Ahora, en esta misma segunda parte del capítulo 6, el versículo 20 y 22. Vamos al versículo 20 y 22. Nos confirman también en tiempo pasado la naturaleza pecadora de estas personas antes de conocer y obedecer la verdad o el evangelio de salvación. La verdad que purifica el alma. La verdad que nos libra del pecado. ¿Qué dice el versículo 20? Porque cuando erais esclavos del pecado, nuevamente el énfasis, ustedes cuando eran esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia. No eran siervos de la justicia, ustedes hacían todo lo que era pecado, servían al pecado, pero ahora ustedes son siervos de la justicia. Entonces, confirmación de lo anterior. Algo ocurrió, algo hicieron ellos que dejaron de ser esclavos del pecado para pasar a ser siervos de la justicia, ¿no es cierto? Y por último, versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué más claro? Confirma en un versículo todo lo anterior. Fueron libertados del pecado, fueron hechos siervos de la justicia, fueron santificados y como consecuencia, vida eterna. Entonces, nos podemos preguntar válidamente, ¿qué fue lo que hicieron estas personas para dejar de ser esclavos del pecado? ¿Qué hicieron estas personas para dejar de ser siervos de, para que el esclavo dejaran ellos pasar a ser siervos de la justicia? Es una verdad muy grande, es una verdad que viene de Dios. Y la respuesta la tenemos en el mismo capítulo, en la primera parte. Vamos a la primera parte, por ejemplo, vamos a ir al versículo 3 y 4. ¿Qué les dice a las mismas personas en el versículo 3 y 4? Veamos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjese, ¿en qué consistía el Evangelio? ¿En qué consistía la verdad que purifica el alma, que nos libra del pecado, etcétera? En que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Qué está diciendo aquí? Los que hemos sido bautizados, dice Pablo, a la iglesia que estaba en Roma, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, el primer evento de la verdad, el primer evento en el Evangelio, la muerte del Señor Jesús por nuestro pecado. Y cuando una persona es bautizada en Cristo Jesús, es bautizada en su muerte. Primer punto. Y continúa versículo 4, porque somos sepultados, ahí tenemos el segundo punto del Evangelio o de la verdad, que Cristo fue sepultado. Cuando somos bautizados, somos juntamente con Él sepultados. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo. Énfasis en el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, resucitó de los muertos. Resurrección al tercer día. Justamente el tercer evento en el Evangelio. La verdad que libra al hombre del pecado, que Cristo murió por los pecados del mundo, fue sepultado y resucitó al tercer día. Aquí lo tenemos, cuando salimos de las aguas, estamos participando espiritualmente en la resurrección o con Cristo. Cristo está con nosotros, dice, fíjese la forma verbal que usa. No es un memorial, no es un recordatorio de lo que ocurrió con Cristo. Estamos participando en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Él está participando con nosotros cuando nos bautizamos. Obviamente, primero entendiendo esto, segundo creyéndolo y tercero haciéndolo. ¿No es cierto?
oyéndolo, decían los pasajes, creyéndolo, aceptándolo en el corazón y obedeciéndolo. Perfecto. Entonces, leámoslo de corrido, a ver, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí están los tres eventos. Ponga atención en la forma verbal. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, en la muerte de Jesús. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Él está participando en ese momento, cuando nosotros lo aceptamos como el Señor de nuestra vida. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, de la misma manera, dice, así también nosotros, de la misma manera, nosotros andemos en vida nueva. Perfecto. Y bueno, aquí está la promesa o la advertencia en el versículo 5. Dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Advertencia y promesa. Promesa para los que murieron con Cristo obedeciendo el bautismo, el evangelio de salvación, la verdad que libra al hombre del pecado. Pero advertencia para los que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque si no hemos participado con Cristo en este evento, tampoco vamos a resucitar para salvación. Eso es lo que dice aquí el versículo 5. No lo vamos a hacer. Bueno, entonces tenemos respuesta de qué es el evangelio. Tenemos también entendimiento de cómo obedecemos el evangelio o la verdad. Vamos a confirmar esto en Colosenses 2, versículos 11 y 12. Esto mismo, usted lea el capítulo completo, convénzase usted mismo o misma. No me crea a mí, créale a Dios, a su palabra, analícelo, vea el capítulo completo, véalo del 1 al 23, del 23 al 1, analícelo. Bien, vamos a ir a solamente 2 versículos adicionales para confirmar esto. Y aquí lo tengo destacado. Versículos 11 y 12 va a ser una analogía con lo que fue la circuncisión en el antiguo pacto. Una acción imprescindible para pertenecer al pueblo de Dios en el antiguo pacto. ¿Qué nos está diciendo con esta analogía? Que el bautismo, la obediencia a la verdad, la obediencia al evangelio es imprescindible para pertenecer hoy al pueblo de Dios. Leamos versículos 11 y 12, son solo 2 versículos. ¿Qué nos dice? En él, hablando de Cristo, en él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano. No es una circuncisión física. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hay una circuncisión espiritual. Físicamente la circuncisión consistía en una cirugía menor, una incisión que eliminaba parte de la piel. Pero hay una cirugía espiritual que hace Dios, que elimina el pecado. Así como en el Antiguo Testamento se quitaba una parte de la piel pequeñita, que hace Jesús, nos quita el pecado, corta el pecado, como un tumor que hay ahí, lo extirpa, lo elimina. Y aquí lo declara en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Cuándo ocurre esta circuncisión espiritual? ¿Cuándo ocurre esta cirugía divina de eliminar el pecado? No es antes del bautismo, es en el bautismo. Eso es lo que dice aquí, versículo 11. En Cristo fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, cuando echaron de ustedes el pecado. ¿Cuándo? En la circuncisión de Cristo. ¿Y qué es la circuncisión de Cristo? Cuando somos sepultados con él en el bautismo,
cuando fuimos resucitados con Él. Observe la participación de Cristo cuando nosotros obedecemos la verdad, cuando obedecemos el Evangelio. Él está ahí. ¿Y todo esto es mediante qué? ¿Mediante creerle a una persona, a mí en este caso, o a otra que predique lo mismo? No. Esto es mediante la fe que, dice aquí el versículo 12, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a su Hijo de entre los muertos. No le creemos al predicador, no le creemos a nadie más que exclusivamente a Dios. Cuando le creemos a Dios, la única opción es obedecer la verdad, obedecer el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero dice Romanos, una forma de doctrina. Dice, ¿no es cierto?, Pedro, obedecisteis aquella forma de doctrina. ¿Cuál es la forma de doctrina que escoge Dios? El bautismo. En el bautismo ocurre un evento espiritual divino. No cuando nos bautizan, no cuando entendemos cualquier cosa y nos bautizamos, sino cuando específicamente entendemos lo que acabamos de entender, creemos ello y nos bautizamos. Ahí ocurre esta gran actividad de Dios en la persona. Quita los pecados de la persona. Para terminar, para concluir, vamos a ver dos pasajes muy cortitos. Uno por el que pasamos hace tiempo y ahora vuelve a nuestra mente. Hechos 2:38. Hechos 2:38 es la respuesta de Pedro, ¿a quién? A los judíos que habían consentido en la muerte de Jesús, que habían rechazado a Jesús como el Cristo, que estuvieron de acuerdo en su crucifixión. Cuando ellos escucharon el discurso de Pedro, ellos se arrepintieron y dijeron, ¿qué haremos? Esa es la pregunta, versículo 37. ¿Qué haremos? Ya cometimos el error más grande de nuestra vida. ¿Qué haremos? Y la respuesta para ellos, versículo 38, fue: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que vimos en Efesios, la garantía de la salvación. Somos sellados como pertenencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida permanente. El Espíritu no vino a morar en un lugar inmundo. Primero ese lugar debe ser limpiado. Estoy hablando espiritualmente. Dios limpia nuestro espíritu, purifica nuestra alma, como decía el mismo apóstol Pedro en su carta. Y como, bueno, han dicho todos los pasajes en general que hemos visto. Aquí ocurre lo extraordinario. Dios perdona nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados, cuando obedecemos la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue muerto, que Él fue sepultado muerto, y por eso resucitó, porque estaba muerto, volvió a la vida después de haber estado muerto por nuestros pecados. Esos tres eventos son la base de nuestra salvación, son la base de nuestra salvación. Entonces, ¿qué dice el versículo 38? Arrepentirse y bautizarse es la forma de doctrina que Dios había prometido como la verdad que conoceríamos para ser libres del pecado, y que es el evangelio de nuestra salvación, que menciona el mismo apóstol Pedro, que habla también el apóstol Pablo. Es lo mismo, porque el fin es lo mismo, porque el resultado es el mismo, porque se basan en el mismo y único evento de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cuál es el último versículo que vamos a ver? Bueno, realmente son dos versículos. Vamos a ver los dos últimos versículos de Mateo. Es extraordinario cómo esto pone el broche de oro a todo lo que hemos visto. Estoy en el capítulo 28, los últimos 2 o 3 versículos del capítulo, que nos declaran, primero, que Jesús tiene toda autoridad.
Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si Él tiene toda autoridad, ¿cuánto me queda a mí? ¿Cuánto le queda a usted? ¿Cuánto le queda a otro hombre? Ninguna. Los hombres han intentado usurpar el lugar de Dios. Los hombres no tienen ninguna autoridad. La iglesia no tiene autoridad. La iglesia es el pueblo que está sujeto a Dios. El único pueblo que está sujeto a Dios. O sea, no tiene autoridad. Ella se somete a la autoridad única y exclusiva que existe en el cielo y en la tierra, que es Jesús. Entonces, en Jesús mora toda autoridad. Él tiene toda autoridad. Fuera de Él no hay autoridad. Y después de declarar esta tremenda verdad, Jesús, de que toda autoridad le pertenece en el cielo y en la tierra, ¿qué nos declaran los versículos 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Recuerda usted qué dijo Jesús cuando empezamos con Juan 8:31 y 32? Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo aquí? Vayan y hagan discípulos. No solamente vayan y que crean en mí. Hay muchas personas que creen en Jesús y no lo obedecen. Hay muchas personas que dicen creer en Jesús y quizás creen en Jesús, pero de una manera intelectual. No hay obediencia. No hay un verdadero reconocimiento de que Él es Dios. Entonces, lo ven como prácticamente un igual. No. En estudios anteriores vimos que todo fue creado por medio de Jesús y sin Jesús nada fue hecho en este universo. Entre otras cosas, las cualidades divinas de Jesús dan fe de que Él con el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ninguno por arriba o por abajo, no. Es una deidad, es una divinidad. Y volviendo a este tema, dice en el versículo 19, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El mandamiento que da Jesús es vayan a hacer discípulos. Y agrega, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no mandó a bautizar. Y Pablo lo confirma, literalmente dice, a mí Jesús no me mandó a bautizar. Y a ellos, a estos discípulos, aquí estaban los 11 discípulos, todavía no se nombraba el sucesor de Judas que se había suicidado. Aquí Jesús a estos discípulos tampoco los manda a bautizar. Ir a bautizar no es el mandamiento. Bautizar no es el mandamiento. Bautizar es la forma en que obedecemos el mandamiento. ¿Se entiende? El mandamiento es ser discípulo. ¿Por qué? Porque solamente siendo un discípulo del Señor vamos a alcanzar vida eterna. Solamente donde esté su servidor, ahí Él va a estar también. Todos los que le sirvieron, todos los que fueron sus discípulos. Eso lo puede ver en Juan capítulo 12, versículo 26. Puede leer un poquito para arriba, un poquito para abajo, va a entenderlo mejor. Entonces el mandamiento que necesitamos entender y obedecer todas las naciones es nuestra necesidad de ser un discípulo del Señor Jesús. ¿Cómo me hago discípulo? Obedeciendo la verdad, obedeciendo el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La cirugía espiritual que ocurre cuando yo voy a agua y soy sumergido, habiendo rechazado vivir para mí, para vivir para Dios. Y ahí yo salgo del agua resucitando con Cristo. Es un evento en el que participa Dios. Y posteriormente perseverar. Porque muchas personas se entenderán el Evangelio, se bautizarán, pero no van a perseverar. Ellos no son discípulos verdaderos porque en la definición de todos los pasajes que hemos visto habla de perseverar. Y aquí no es la excepción, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Cuándo aprendemos a guardar todas las cosas que hemos, ¿cuándo aprendemos
a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Nunca, es un proceso continuo. Siempre estamos profundizando, entendiendo mejor algo, perfeccionándonos, mejorando, profundizando, complementando, siempre. Bueno, este es el mensaje de la verdad que usted y yo necesitamos obedecer para ser un discípulo verdadero del Señor y de esa manera Él nos libre de nuestro pecado. Si usted no ha obedecido esta verdad, le invito a reflexionar al respecto. En la descripción pongo información de contacto o bien usted puede dirigirse a cualquier iglesia de Cristo, iglesia cristiana, no secta o denominación, sino a una comunidad cristiana que le va a guiar y que le va a enseñar quizás en mayor profundidad esto, o con esto mismo usted ya solamente necesita creerlo para obedecerlo. Que Dios le bendiga. Actualmente, usted no solamente ha comprendido qué es la verdad que libra al hombre de su pecado, usted no solamente comprende lo que es el Evangelio de Salvación, también sabe qué tiene que hacer para que esa información divina lo haga libre a usted del pecado. Usted ahora está en condiciones de poder obedecer el Evangelio de Salvación para poder ser libre del pecado. Y entendemos que ser libre del pecado es pasar a ser siervos de la justicia. No podemos ser siervos de justicia mientras no seamos libertados del pecado. El Espíritu de Dios va a venir a morar a su vida como a la de cualquiera que ha obedecido el Evangelio, que ha aceptado a Jesús como el Señor de su vida. Porque cuando aceptamos al Señor Jesús como el Señor de nuestra vida, tenemos un Salvador para el futuro. Cuando estemos delante de Dios, cuando estemos para ser juzgados, el Señor va a ser nuestro Salvador, porque por nosotros mismos sabemos que somos esclavos del pecado, pero Él murió para que usted pueda, obedeciendo la verdad, obedeciendo el Evangelio de Salvación, ser salvos. Tome conciencia espiritual profunda de esta gran verdad que Dios ha revelado a la humanidad y reciba usted la promesa de ser salvo.